¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. El día de hoy estamos 4 de agosto, estamos en la semana número 15, una semana previa al final del ciclo. Ya terminamos ya casi y bueno, deseándoles pues que les vaya súper bien, éxitos en sus exámenes que se vienen. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase. Nos toca desarrollar el tema de cuentas nacionales. Como siempre, saludando a los chicos de Martín, Liam, Jeffrey, Sebastián, Katy, Ronaldinho, Brian, Medali, Regina, en fin, ahí están los chicos, y hay más todavía, pero ya no los veo, pero ahí están. Entonces los saludo a cada uno de ustedes, vamos a desarrollar el día de hoy el tema de cuentas nacionales. Cuando hablamos de las cuentas nacionales, estamos hablando de unos instrumentos importantes que lo que buscan es medir la producción nacional, cuánto producimos, ¿no? Es importante saber si estamos produciendo más. ¿Y por qué? Porque si producimos más, generamos, hay empleo, ¿me entiendes? Y es importante que en el Perú haya empleo. El año 2020 no fue un buen año. El año 2020 no fue un buen año. Ese fue, hola, Lian, ¿quieres hablar Profesor, algo? disculpe la diapositiva. No, todavía no, recién voy a empezar a ponerlo. Sí, no te preocupes, no es que estaba, recién ahorita lo voy a poner. Te decía, le decía pues que en el 2015, 20 no fue un año muy bueno, por lo mismo que hemos vivido pues épocas de pandemia. Mira, nosotros generalmente venimos creciendo, pero ese año se puede notar, si nosotros damos a cuenta de lo que es el PBI. Profesor, ¿qué es el PBI? Es el valor de lo producido, ¿no? Es el valor de lo producido. Espera un ratito, ahora sí. Listo, el 2020 por lo que se ve aquí, caímos 11%. ¿Pero por qué? Ya tú conoces, pues, ¿no? El gobierno tuvo que decidir entre salud o economía. Y obviamente el gobierno optó por la idea de la salud, ¿no? Porque es que decidir por la economía era bien difícil, ¿ah? ¿Por qué? Porque en el Perú mucha gente pues vive del día a día. O sea, no es como en otros países donde la gente tiene una empresa, donde va, trabaja, tiene un sueldo fijo, tiene vacaciones, etc. Acá no, pues la mayoría es informal. Entonces, si tú le dices no salga, esa gente no se va a quedar en su casa encerrada. Primero porque, obviamente, ¿de qué va a vivir? ¿Entiendes? Así que eh, la gente sale a las calles. ¿Cómo reducimos el que se haga en las calles? Por lo menos poniendo cuarentena, ¿no? Al profe, pero la gente no cumplía, pero hubiera sido peor si no hubiese habido su cuarentena. Si por lo menos la gente se cuidaba, hubieron días en que Lima estaba vacío, las calles vacías, todo, porque obviamente la gente de su casa se cuidaba, ¿no? Imagínate si toda esa gente saliera. He tenido la oportunidad de subir ya al tren. Señores, he subido al tren y está repletito, repletito. La gente igualito como antes. Subo, repleto del tren y uno viajando y en plena viruela del mono. O sea, imagínate los posibles contagios que pueden haber, ¿no? Hay que seguirse cuidando, hay que seguirse cuidando. Pero bueno, ese ya es, como te decía, el gobierno optó por en la parte de la salud, el PBI se contrajo, cayó 11%. El 2021 fue un año de recuperación, porque ese bache que tuvimos, crecimos 13%. O sea, estamos casi como en el año 2019. ¿Entiendes? Así es. Pero, ¿qué es esto de las cuentas nacionales? Empezamos. Acá está. Las cuentas nacionales, dice bien claro, tienen por objetivo que describir el comportamiento de los agentes económicos en los diferentes mercados de la economía. Describir cómo se comportan los agentes económicos. Profe, ¿qué agentes económicos? La empresa, la familia, el gobierno, el sector externo, o sea, ver cómo se comportan los agentes económicos. Eso es. Entonces, ¿de qué trata esto de las cuentas nacionales? Ver el comportamiento de los agentes económicos. Estas son variables macroeconómicas, porque yo no quiero saber cuánto produce
la fábrica de Ronaldinho. No, yo quiero saber cuánto producen las empresas en el Perú. Yo no quiero saber si la familia o si Medellín está comprando más o comprando menos. No, yo quiero hablar del consumo de familias en el Perú. Por lo tanto, este es un tema que tiene que ver con qué, con la macroeconomía. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tenemos, para empezar, las cuentas nacionales. Seguimos por acá. Nuevamente, ¿qué habíamos dicho? Que son variables macroeconómicas. Es acá son indicadores globales del comportamiento de la economía. Entre las principales cuentas, la que me interesa que ustedes entiendan, por lo menos una, el Producto Bruto Interno. Producto Nacional Bruto, excelente. Producto Nacional Neto, por lo menos las tres primeras, pues chicos. ¿Correcto? Entenderlo, ¿qué es? Ahorita vamos a eso. ¿Quién se encarga de medir, quién se encarga de elaborar las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales son elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Y eso sí, se expresan en qué? En dólares. O sea, por ejemplo, ¿cuánto el Perú produce? 225.000 millones de dólares. Ya, esa es la idea. ¿Qué se registra en el PBI? El valor de lo producido, correcto, pero el valor de lo producido, ¿qué? En dólares. Así es, ¿está bien? Después dice, mira, cuando queremos hacer un análisis comparativo en el tiempo para ver si hemos crecido o más o cómo estamos creciendo en el tiempo, ¿se puede hacer eso? Sí. Hay un año que se utiliza como año de referencia. Ese es el año base. El año base es el año 2007. Muy bien. El año de referencia, el año 2007. El 2007 es el año de referencia y en función a ese año nos comparamos para ver si estamos produciendo más o no. ¿Ya? Entonces, el año 2007, repito, es el año de referencia. Muy bien. Seguimos bajando. Ahí tenemos otro. El producto, la primera cuenta. La primera cuenta que vamos a revisar se llama Producto Bruto Interno. ¿Ya? La primera cuenta que vamos a revisar nosotros es el Producto Bruto Interno. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, hablamos de una cuenta importante porque ahí nosotros vamos a registrar el valor de todo lo que se produce dentro del territorio nacional. Dice producto, o sea, medimos la producción. Bruto es el valor total. Interno, dentro del país. ¿Qué se registra en el PBI? El valor de todo lo producido dentro del país. ¿Está bien? Entonces, eso se registra en el PBI. El valor de todo lo que se produce dentro del país, sin importar si fue realizado por productores nacionales o extranjeros. No importa que las empresas sean extranjeras. No importa si las empresas son peruanas. Lo importante o lo que se toma en cuenta es lo producido en el interior del país. ¿Entendido? O sea, ¿qué se registra en el PBI? Lo producido aquí, en el interior del país, independientemente si ha sido producido por peruanos o extranjeros. Por ejemplo, al Perú, en el Perú encontramos a la empresa Movistar, una empresa española, produciendo en el Perú. ¿Se registra en el PBI de Perú? Respuesta sí. Profe, ¿se registra en el PBI de España? No. En el PBI de España no. ¿Se registra en el PBI de Perú? Sí. Por ejemplo, tenemos la empresa Cola Real, lo que es AG Perú. La empresa AG Perú, que es la empresa Cola Real, pues una empresa ayacuchana, de unos ayacuchanos, obviamente, esa empresa está en Tailandia, por ejemplo, está en México, está en Colombia. Ya, entonces lo que produce AG Perú en Tailandia, ¿se registra en el PBI de Tailandia? Sí. En el PBI de Perú, no, porque está en Tailandia produciendo. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿qué se registra en el PBI? El valor de todo lo producido dentro del territorio nacional. ¿Ya? Listo, entonces ya sabes, ¿ya? ¿Qué se registra en el PBI? El valor de todo lo producido dentro del territorio nacional. ¿Qué más? ¿Cómo saber cuánto?
O sea, yo te digo, medir la producción. Algunos dirán, profesor, pero ¿cómo podemos saber cuánto el Perú produce? Hay métodos, hay métodos. Y uno de los métodos más importantes es el método del gasto. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto produce el Perú por el método del gasto, tendríamos que sumar los gastos. Profesor, ¿cómo que? Gasto de los agentes económicos. Por ejemplo, un caso. A ver, ¿cuánto producen? Yo quiero saber cuánto produce la panadería que está en la esquina de tu casa. ¿Cómo saber cuánto produce la panadería en la esquina de tu casa? Sumando los gastos mejor dicho, ¿cómo? Los tickets que entregan cada vez que compramos pan. Cada vez que compramos pan se supone que nos entregan un ticket. Entonces, si yo compro 2 soles de pan, entonces gasto. Al final sumamos todos los tickets y me da el valor de cuánto es lo que ha producido. O sea, saber cuánto produce en función del gasto. ¿Entiendes? Si yo quiero saber cuánto produce ese restaurante, ¿cómo saberlo? Sumando las boletas que entrega cada vez que compro mi menú. Ahora, tú me vas a decir, profesor, pero no entregan ticket, no entregan boleta. Ese es el gran problema. Entonces, por ejemplo, si decimos que el Perú produce 225.000 millones de dólares, entonces, ¿eso es verdad? ¿Es más o es menos lo que produce el Perú? Pues te decía, o sea, tú dices, apenas me da mi vuelto, claro. Pues te decía, entonces, se dice que el Perú produce 225.000 millones de dólares. Ahora yo te pregunto, ¿es ese monto o es más? Es Es más. más. Es más, pero ojo, lo que pasa es que en el Perú somos muy informales y eso no se registra, ¿entiendes? Por eso que acá dice bien, bien claro. O sea, para elaborar el PBI hay cosas que hay que tener en cuenta. La informalidad no se registra. Es que no se registra porque no sabe, no nos entregan, pues, boletas, tickets, no sé, todo no se entrega, entonces somos informales. Ya, otra cosa. Dice, mira, nota, registra. ¿Cómo saber cuánto el Perú produce? Para saber cuánto el Perú produce debemos de tener en cuenta alguna cosa. Por ejemplo, registra precios finales, no intermedios. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto el Perú produce. Y Jeffrey produce camisas. Y Gabriela produce telas. ¿Qué se registra? ¿El precio de la tela, el precio de la camisa o los dos? El precio de la camisa. Profesor, ¿y por qué no el precio de la tela? Porque ya te incluye en el precio de la camisa. O sea, y si lo pongo 2 veces estaría duplicando, pues. Por eso que se registra que el precio final. ¿Está bien? O sea, registra precios finales, no intermedios. Así es. Lo mismo, por ejemplo, si una persona produce harina y la otra produce tortas, ¿qué se registra? El precio de la torta, porque es el precio final. Siempre se va a registrar el precio final para saber el valor de la producción, salvo que ese producto sea final para nosotros en el sentido que es lo que exportamos. Por ejemplo, nosotros exportamos cobre, pero el cobre que exportamos nosotros es materia prima. Y se registra en el PBI, sí, pero profe, no es un bien final, pero es lo que exportamos, es lo que sale del Perú. Por eso se registra. Ya, conclusión, ¿qué se registra en el PBI? El valor de lo producido dentro del país. Se registra precios finales, no intermedios. Y otra cosa, solo se registra la primera venta. Te dije, voy a la panería, compro pan, se registra, se debería registrar. ¿Por qué? Porque el pan es un bien final y porque la panadería lo fabrica. Pero si yo voy a comprar una gaseosa a la bodega, ¿se registra? No, porque la bodega no hace la gaseosa. La bodega lo compró el mayorista lo compró el distribuidor lo compró la empresa. O sea, antes que llegue a mí la gaseosa, son 3 manos que han pasado promedio antes de mí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se registra? Se debe registrar la primera venta. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y otra cosa, por ejemplo, compramos productos, sí, pero hay que tener en cuenta, dice, no registra lo importado. ¿Cómo que no registra
¿Cómo que no registra lo importado? Claro, no registra lo importado, en el sentido de que el PBI registra lo producido en el interior, nada más, ¿entiendes? No registra lo importado. Por ejemplo, compraste un celular en el distribuidor. Profe, he comprado un celular, ¿se registra en el PBI? No. ¿Y por qué? Porque es un producto importado. Acá registramos lo producido en el país. ¿Ya? Entonces, por eso. Seguimos. Entonces, estas son variables que tenemos que tener en cuenta. Para saber cómo producimos, o sea, si queremos saber cuánto el Perú produce, existen métodos. Y uno de los métodos para hallar el valor de la producción es por el método del gasto. Lo que te decía, vamos a sumar los gastos de cada uno de los agentes económicos. Las familias consumen, las empresas invierten, el gobierno realiza un gasto público, exportamos y le resto la importación para que salga exportación neta. ¿Ya? Acá está, mira, ¿ve? Acá. Exportación menos importación, exportación neta. Ahí está. Ya, ese es por un método. Si yo quiero saber cuánto obtuvo de ingresos el panadero, le pregunto cuánto fueron sus ingresos o veo las boletas que entregó y sabré cuánto es, ¿no? Claro, porque si tú compras, por ejemplo, dos soles de pan, para ti es un gasto, pero para el panadero son 2 soles de ingreso. Entonces, tanto por el método del gasto como por el método del ingreso, se puede saber cuál es el valor de la producción. Cualquiera de los dos vale. Salarios, alquileres, intereses, dividendo ganancias. Y así. Por otro lado, por acá vamos viendo, otro método es el método de la producción, el método del valor agregado. Lo que te decía, ¿qué se registra? ¿Qué se registra? ¿El precio de la camisa o el precio de la tela? El precio de la camisa, ¿sí o no? Entonces, igualito, si vamos a poner, Gabriela produce algodón por el valor de $20,000. Lo compra Jeffrey y hace telas por el valor de $50,000. Viene Ronaldinho y lo vuelve camisa por valor de $100,000. ¿Cuál es el valor de la producción? $100,000, porque es el valor final, es el valor añadido. ¿Entiendes? Esa es la idea. Entonces, la idea es saber cuánto producimos. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que queremos nosotros. Pero el método más utilizado para poder hallar el PBI, te digo, es por el método del gasto, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuánto el Perú produce, sumamos los gastos. Gasto de familias, gasto del gobierno, las empresas cuando invierten y en el sector externo, la exportación neta, ¿no? Exportación menos importación. Y ya está. Muy bien. Tal como te decía, todos los años, o bueno, por lo menos desde el año 2001, el Perú ha tenido un crecimiento sostenido. O sea, de un año a otro, ¿cómo ha ido? Profe, ha ido aumentando, ¿no? Cada vez hemos producido más. O sea, el Perú viene creciendo de manera sostenida desde el año 2001, ¿entiendes? Pero eso, ¿qué significa eso? Por ejemplo, se ve con respecto al año pasado, ¿no? Se ve con respecto al año pasado. Por ejemplo, el 2000, vamos a poner así, el 2020, menos 11% con respecto al 2019. Y el 2021, 13% con respecto al 2020. O sea, con respecto al año anterior. A veces por eso es que ahí se ven que varía, ¿no? Pero ojo, significa que todos los años vamos produciendo un poquito más. Estamos creciendo, estamos creciendo. Salvo, como te dije, el 2020, que no fue un buen año por los motivos que tú conoces. La pandemia. Y no fue solamente en el Perú, en el mundo. O sea, el mundo cayó. El mundo cayó. Acá, en este cuadrito, por ejemplo, vemos más o menos como para que se pueda observar qué pasó, ¿no? O las proyecciones cómo estaban. Por ejemplo, el Perú, mira, 2019, 230,000 millones de dólares producíamos. Del 2021, 20, caímos a 203,000 millones. Caímos.
Y obviamente es bastante, ¿no? Más del 10%. Pero el 2021 el Perú se recupera. O sea, como que se mete a un hueco y trata de salir, ¿no? Por eso que yo creo que ahí se entiende ese efecto rebote, ¿no? Caímos y ¡pum! Subimos, ¿no? Pero no significa, uy, el Perú está produciendo 13% o más. No, 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 no. Estamos recuperando, estamos tratando de estar como antes de la pandemia. Más o menos esa es la figura. Ya está. Ahora, mira, Brasil, por ejemplo, ocupa los primeros lugares. Brasil, 1.480.000 o 491.772 millones de dólares. México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y vienen bajando más. Inclusive Uruguay está en 55.000 millones de dólares en PBI. Ahora, si yo quiero saber cuánto produce cada uno de los habitantes de nuestro país, entonces tendríamos que hallar el PBI per cápita para saber cuánto en promedio aporta o produce cada peruano o cada ciudadano. Entonces, para hallar el PBI per cápita, dividimos el PBI entre el total de población. Así es, dividimos el PBI entre el total de población. Y Brasil, que estaba ocupando los primeros lugares, Brasil cae. Y Uruguay, que estaba por debajo de nosotros, ocupa el primer lugar. Y Chile, que estaba junto con nosotros, ocupa el segundo lugar. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Que tienen una Hay menor razón población. ahí. Por la población, obvio, pues. ¿Entiendes? O sea, profesor, si decir que el PBI per cápita en Chile, profe, es el doble de nosotros y un poco más. ¿Por qué? Porque obviamente tienen menos población, pues. Tienen menos población. Nosotros somos 33 millones de peruanos y ellos son promedio 16 millones de chilenos. O sea, nosotros somos el doble en población. Por eso que el PIB per cápita obviamente nos dobla pues, también, pues, ¿no? Por ahí va la figura. Ahora, acá tenemos otra cuenta que es importante revisar. Ya tengo el PBI, ya tengo el PBI per cápita y ahora uno más. Ah, por si acaso, aquí les traje esto de acá, creo que todavía no les he mostrado, no recuerdo, creo que no. Acá está, por si acaso. Mira, este es el resumen como siempre les traigo, captúrenlo. Acá está, mira, las cuentas nacionales, elaborada por el INEI, se expresa en dólares, año base 2007. Acá está qué es el PBI, acá está qué es el PBI per cápita. ¿Correcto? Y por acá está la forma como se obtiene. Sumando el consumo de familia más el consumo del gobierno, hace el consumo total, la inversión, que es inversión bruta de capital, exportación menos importación, exportación neta, ¿no? Y así. Muy bien. Entonces, más o menos estamos acá. Ya. Ahora, si a ese PBI le sumo el saldo neto de los factores, me da el PNB. ¿Qué es el PNB? El Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? El Producto Nacional Bruto, chicos, es el valor de lo producido únicamente por nacionales. Por eso dice acá, mira, es la cuenta que registra el valor de la producción total de bienes y servicios producidos por nacionales, sin importar el lugar de residencia. ¿Cómo así? Quiero saber cuánto producen los peruanos. No importa si está en el Perú, está en el extranjero, lo que producen los peruanos. ¿Está bien o no? De nuevo. Entonces, por ejemplo, te dije, cola real, AG Perú, se encuentra en Tailandia. Lo que produce cola real en Tailandia, ¿se registra en el PNB de Perú? Lo que produce cola real en Tailandia, ¿se registra en el PNB de Perú? No, No, sí. Respuesta es sí. De nuevo, escúchame. ¿Qué se registra en el PBI? Lo que producen, lo que se produce dentro del país.
¿Y qué se registra en el PNB? Lo que producen los peruanos aquí o allá. O lo que producen, por ejemplo, los españoles en su país y acá en el Perú. ¿Entiendes? De nuevo. Entonces, por ejemplo, vienen españoles a producir al Perú. Lo que producen los españoles en el Perú, ¿se registra en el PBI de Perú? No. Sí. Lo que producen los españoles en el Perú, ¿se registra en el PBI de Perú? Sí. Sí, Sí. Sí. Lo que producen los españoles en el Perú, ¿se registra en el PNB de España? sí, Sí. Sí. Sí, 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 sí. La empresa Graña y Montero es una empresa peruana que está produciendo en Chile. Graña y Montero es una empresa peruana que está en Chile. Lo que produce Graña y Montero en Chile se registra en el PBI de Chile. yes, profe. Sí. Sí, Sí. 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 En el PNB, Producto Nacional Bruto de Perú, Sí. también. En el PNB de Chile, no. ¿Está bien? Eso es. Entonces, agárrate de la I, interno. Producto Bruto Interno, interno. Todo lo que se registra en el Perú. El PNB, agárrate de la N, nacionales, peruanos, tanto en el Perú como en el extranjero. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo saco el Producto Nacional Bruto? Para sacar el Producto Nacional Bruto, primero debo sacar el PBI. Supongamos que esto fuera el PBI. ¿Qué hago? Resto lo producido por extranjeros en el interior. Fuera Saga, fuera Ripple, fuera Vitel, fuera Entel, fuera X, me quedo casi sin nada. Y le sumo lo producido por peruanos en el extranjero. Ese es el PNB. ¿Entiendes? Si yo quiero sacar el Producto Nacional Bruto, primero saco el PBI. Una vez que tengo el PBI, le resto lo producido por extranjeros en el interior. Sauder Perú, Hierro Perú, Chogan Hierro Perú, un montón de empresas. Extranjeras, saco lo producido por ellas. Y me quedo con casi esto vacío. Y le sumo a esto lo producido por peruanos en el extranjero y me da el PNB. Ese saldo, entre restar y sumar, es lo que se llama saldo neto de factores. ¿Está bien? Entre quitarle y sumarlo, ese es el saldo neto de factores. ¿Ya? Entonces, obviamente, ya tengo el PBI, le resto lo producido por extranjeros en el interior y le sumo lo producido por peruanos en el extranjero. Esa diferencia va a ser con un signo positivo o un signo negativo para Perú. Eso va a tener un signo positivo o un signo negativo para Perú. Negativo. Negativo. Y profe, ¿y eso qué significa? Mirando el cuadro acá abajo, dice, mira, si el saldo es negativo, será porque el Producto Nacional Bruto, que es el caso de Perú, es menor que el PBI. Si comparamos el valor del PBI con el valor del PNB, obviamente que el PBI es mayor que el PNB, porque hay más empresas extranjeras produciendo en el Perú que empresas peruanas en el mundo. Entonces, eso es propio de una economía subdesarrollada. Profe, ahí estamos nosotros, claro que sí. En cambio, por ejemplo, países con capitales en el mundo tienen un saldo neto de factores con signo positivo. O sea, el PNB es mayor que el PBI. Entonces, ahí te dice, mira, economías desarrolladas. Entonces, tenemos una economía subdesarrollada y una economía desarrollada. Y si son iguales, hablamos de una economía que autárquica. Economía autárquica, autosuficiente. Muy bien. Eso es. Y yo creo que ahí no hay problema, ¿cierto? Muy bien. Y como te decía, acá está el resumen, ¿no? Acá está el resumen. Lo que te señalaba hace rato. Para vosotros es muy importante hablar del PBI, porque cuando hablamos del PBI hablamos de producción, empleo, pues, ¿no? Y a nosotros nos interesa que el PBI aumente. Cuando el PBI aumenta, podemos decir que hay crecimiento. ¿Entendido? Entonces, profe, el Perú crece, claro. ¿Qué significa que crece? Que aumenta su PBI. Cuando a veces la gente dice, pero ¿cómo va a crecer si hay tanta pobreza en el Perú? Hay tanta desigualdad, hay gente bien pobre en la sierra. Es que ahí hay un problema. Estamos confundiendo crecimiento con desarrollo. ¿Entiendes?
Estamos confundiendo crecimiento y desarrollo. Yo creo que el Perú crece, pero no creo que el Perú se desarrolle. ¿Entiendes? ¿Y qué significa desarrollar? Mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, el desarrollo está relacionado con una variable cualitativa. ¿Y qué significa cualitativa? Calidad. ¿Y qué significa eso? Mejorar en aspectos como, por ejemplo, acá, salud, esperanza de vida, educación, tasa de alfabetización, nivel de vida, PBI per cápita. O sea, en esas cosas debemos mejorar. Salud, esperanza de vida, que cada vez podamos los peruanos vivir un poquito más, una mejor educación, un mejor ingreso para nuestras familias. En eso falta. O sea, el Perú crece, sí, pero no llega a todos. No llega a todos, está mal distribuido. Un grupo sí, el Perú se enriquece, crece el Perú sí, un grupo se enriquece sí, la grande mayoría es nada. Ese es el problema. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el Producto Nacional Bruto. Tal como te decía, tal como ya te venía explicando, dice, en este caso, el término Producto Nacional hace referencia a todo lo producido por productores nacionales. ¿Correcto? Listo. Y te decía, ¿cómo lo obtenemos? Acá, restándole, perdón, sumándole al PBI el saldo neto de factores, que en el caso de Perú es negativo, más por menos menos. Al final se le resta. Listo, muy bien. Otra cuenta que es importante ver es el Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto. Cuando hablamos del Producto Nacional Neto, hay que señalar que difiere del Producto Nacional Bruto en la depreciación. O sea, ¿cómo sacamos el Producto Nacional Bruto? ¿Cómo sacamos el Producto Nacional Bruto? Quitándole al producto, perdón, neto. ¿Cómo obtenemos el Producto Nacional Neto? Quitándole al Producto Nacional Bruto el valor de la depreciación. ¿Pero qué significa depreciar? ¿Qué le ocurre a la máquina con el uso? Se deprecia, se desgasta. Entonces dice desgaste de capital fijo o algunos le llaman consumo de capital fijo. ¿Y qué es el capital fijo? La máquina, pues. La máquina con el uso se deprecia, se desgasta. Por eso, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con eso de depreciación? Por ejemplo, una máquina tiene una cantidad de vida de años, o sea, una cantidad de años útil de vida, ¿no? Pues una máquina puede durar 5 años de vida útil. ¿Qué va a pasar en 5 años? Se deprecia. O sea, ya se está depreciando, ¿no? Y debe durar 5 años. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Si yo sé que esta máquina tiene una depreciación para 5 años, yo en 5 años debo reponerla por una nueva. Entonces, de lo producido, debo retirar una parte para reponerlo, ¿no? Esa máquina produce, y como está $20,000 y se deprecia en 5 años, lo ideal yo sería que en el primer año resguarde 4,000, segundo, tercero, cuarto y quinto, y en el quinto año, sexto año, compramos una nueva máquina, porque la máquina se deprecia. Entonces, al valor de la producción hay que restarle la depreciación para tener una producción neta, que es el caso que estamos hablando acá. Muy bien. Esas son las 3 principales cuentas que yo te recomiendo leer. Otras cuentas, porque también hay otras cuentas, tenemos por ejemplo el caso del ingreso nacional. Tal como te dije, queremos saber cuánto el Perú produce, lo podemos ver por el método del consumo, método del gasto, PBI, o por el método del ingreso. Y acá lo vemos por el método del ingreso, el ingreso nacional. ¿Qué hago acá con el ingreso nacional? Vamos a ir sumando los gastos, ¿correcto? Vamos a ir sumando los gastos de los ingresos de los factores productivos. ¿Cómo así? ¿Recuerda cuáles son los factores de la producción? Sí, me imagino, ¿sí o no? Los factores de la producción son el trabajo, la naturaleza, el capital, la empresa
y el gobierno. Y cada uno de ellos persigue una retribución. El trabajador persigue un salario, recordarás. Muy bien. La naturaleza, obviamente una renta. El capital, un interés. La empresa, una ganancia, beneficio, dividendo. Y el Estado, tributos. Ya listo. Yo quiero saber cuánto el Perú produce. Perdón, cuánto es el ingreso nacional. ¿Qué hago? ¿Cómo obtener cuánto es el ingreso nacional? Sumando la retribución de los factores. O sea, sumo esto de aquí y me da el ingreso nacional o renta nacional. ¿Correcto? Así como decía acá, mira, ¿ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Igualito de acá, mira. Esto de aquí, ¿ya ves? Es la misma que estábamos poniendo ahora acá. Es la misma. Ganancia, dividendos, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya ves? Entonces algunos podrían pensar, profesor, ¿qué? ¿Y por qué no suma los tributos? Es que ya está incluido ya. Por ejemplo, estamos sumando salarios brutos, salarios totales. Incluye los impuestos, ingresos totales, rentas totales, incluye los impuestos, intereses totales, ganancias totales. Entonces, ¿ya para qué le voy a poner impuestos? Porque estaría duplicando. Salvo que quieres, me podría decir, profesor, pero yo quiero que diga tributos. Entonces pongo impuestos, salarios menos tributos, alquileres, rentas menos tributos, intereses menos tributos, ganancias menos tributos y al final le sumo los tributos. No tendría sentido, ¿no? Por eso que generalmente o se ve así mejor, salarios, rentas, intereses y ganancias. Igualito que cuando vimos el PBI. Si queremos saber cuánto es el ingreso promedio de cada peruano, tendríamos que hallar el PBI, el ingreso per cápita. ¿Cómo sacamos el ingreso per cápita? Dividiendo el ingreso nacional entre el total de población. Entonces, el ingreso per cápita es igual al ingreso nacional entre el total de población. Y como es lo mismo que el PBI, pero ahora por el método del ingreso, ¿quién va a estar arriba como siempre? Obviamente, Uruguay y Chile. De ahí vienen bajando los demás. En América Latina. ¿Está bien? Listo. Entonces, ese es el ingreso per cápita. O sea, es el ingreso nacional. Es el ingreso del total de los llamados factores, ¿no? Factores productivos. Muy bien. Después viene, vamos a poner acá, el ingreso personal. El ingreso personal es el ingreso que perciben las familias, ¿correcto? Así nomás. Mira, el ingreso personal dice, para poder obtener el ingreso personal se tiene que descontar del ingreso nacional algunas variables, ¿no? O sea, el ingreso de las familias. ¿Qué ingresos hay que quitarle al ingreso nacional? Impuesto a las utilidades, porque van para el Estado, las utilidades que no se distribuyen. O sea, la empresa debe distribuir sus utilidades entre sus trabajadores. A veces no lo hace con el pretexto de que va a invertir. Eso se debe restar, las utilidades no distribuidas, las contribuciones al seguro, porque de tu trabajo te descuentan para la ONP o AFP, o sea, eso no va para ti. Descuento y transferencia, que puede ser una gratificación, eso sí va. Ese es el ingreso de las familias, ¿correcto? Ahora, si a ese ingreso de la familia le restamos los impuestos directos, es como por ejemplo que papá llega contento, dice, ya, esto es lo que he ganado. Y mamá le dice, hay que pagar el impuesto predial, mal llamado, bueno, también llamado autoavalúo. O sea, encima hay que pagar el autoavalúo, por ejemplo, un impuesto directo. Entonces, ¿cuánto neto me queda a mí? Ese es el ingreso personal disponible. Y el ingreso personal disponible es lo que yo ya voy a destinar a dos cosas, que al consumo y al ahorro. Bueno, y pagar mis cuentas también, ¿no? Listo. Entonces, es como que yo te digo, ¿qué haces con lo que ganas tú? Pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué se hace con el ingreso personal disponible? Dos cosas, consumes y ahorras.
¿Entiendes? Consumes y ahorras. Cuando tú ganas más, tienes más posibilidad de ahorro. Y si tú ahorras, ¿qué haces? Cuando tú ganas más, tienes más posibilidad de ahorro. Y si tú ahorras, ¿qué puedes hacer? Invertir. Consumir. Ajá. Invertir. Entonces, profe, o sea que si gano poco, no ahorro. Y si gano ahorro, difícilmente invierto. Así es. Por eso que el pobre generalmente sigue siendo pobre, ¿no? No es algo que, no es una ley, porque eso es mentira. Tú te vas la vez pasada creo que le decía a ustedes, anda al Parque Industrial Villa Salvador y vas a encontrar gente que empezó de abajo. Por eso ellos eran bien pobres y hoy día, así es el ahorro. Ese es el ahorro, ¿entiendes? Pero imagínate, o sea, profe, el pobre, si no ahorra, va a seguir siendo pobre. En cambio, aquel que tiene más, tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad de inversión. O sea, ese que tiene plata va a tener más. Y el que tiene menos, si no ahorra, pues siempre va a ser pobre. ¿Entiendes? Ahí está el secreto del tener dinero, ahorro. Ahí está el secreto para salir de la pobreza, ¿no? Mejor dicho, hay que ahorrar. Entonces, profesor, todo el mundo lo puede hacer, claro. El problema es eh, eh, planificar, ¿no? Ser duro, pues, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿entiendes? Eso es lo difícil, porque hay gente que sí lo hace, pues. Ejemplo, ahí ándate al Parque Industrial Villa Salvador y vas a encontrar a esos señores que llegaron de provincia y vinieron a invadir los arenales de Villa Salvador y hoy día muchos de ellos lograron tener negocios. No todos, obviamente, pero un porcentaje de la población se esforzó y ahí está. Lo mismo en Gamarra, ¿entiendes? Es decir, que el pobre siempre va a ser pobre no es una ley, pero es lo que podría ocurrir si no ahorramos. Y por acá, este es el IDH, con eso termino. Cuando hablamos del IDH, hablamos de un indicador muy importante. ¿Qué es el IDH? El IDH es el indicador que mide la calidad. Ya no veo PBI. PBI es crecimiento. En cambio, IDH tiene que ver con crecimiento, calidad de vida. Correcto, calidad de vida. Entonces, profesor, ¿qué tal estamos en IDH? El que lo elabora esto es un organismo que se llama PNU, pregunta de examen de admisión 4 veces en San Marcos, y seguiditas, ¿ah? PNU. ¿Quién se encarga de medir el IDH en el mundo? El PNU. ¿Qué es el PNU? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reúne a los países, no todos, porque algunos no dan información, pero los países que dan la información la reúne y los ubica más o menos así. Muy alto, alto, bajo y muy bajo. El Perú está en un nivel alto, correcto, pero hay países que están por encima. Dentro de los países que están en un nivel muy alto, en América, está pues Chile, Canadá, bueno, ¿no? Y hay países que están en un nivel alto, ¿no? Muy alto. Y el Perú está a nivel alto, ¿no? Pero hay algo que está mejor, hay países que están mejor. Pero ¿mejor en qué? Como te digo, esperanza de vida. La esperanza de vida. Eso está ligado ¿qué? Al tema de salud. Al tema de salud. Y ya pues tú sabes cómo se llega en el Perú, a qué edad promedio, cuántos años promedio vivimos y cómo está la salud en el Perú, ¿no? Y ahí viene mucho también el tema de salud, inseguridad, caramba, por 10 soles, por 5 soles te matan. No pasa nada en el Perú, bien bravo. El otro punto es el tema de educación. Profesor, en educación, ¿qué se ve? En educación no se ve, por si acaso, profesor, calidad de enseñanza, uy, ya fuimos. No, se ve tasa de alfabetización, porcentaje de matriculados, cantidad de años de estudio, esos temas se ven. ¿Y qué tal estamos? Más o menos, pero sí, si midieran, pues, ¿no? La vez pasada, cuando se toman pruebas acá de aprendizaje para ver, generalmente el Perú siempre pierde, ¿no? Siempre salimos al final, o el último, o el penúltimo, ¿no? De verdad. Y
a veces vemos, ¿no? Tal colegio ocupó el primer puesto en matemáticas, sí, pero son selección, pues son gente que se selecciona. Pues si ponemos un problema en matemáticas en un colegio nacional, la mayoría no va a contestar. Entonces, nivel de educación, pésimo. Pero, profe, entonces, ¿acá qué se ve? Se ve porcentaje o grado de alfabetización, porcentaje de matriculados. Y el otro es el Producto Bruto o PBI per cápita. Son tres indicadores, como te digo, que deben poco a poco, o la idea es que mejoren para poder decir que el Perú se desarrolle. ¿Está bien? Listo, te voy a dar las claves porque debe estar el profesor por ahí. Entonces te voy a dar las respuestas y los voy dejando para su clase que tienen ustedes. Muy bien, anoten. 1, la E. 2, enano también. 3, casa. 4, avión. 5, casa. 6, beso. 7, E. 8, A. 9, y 10E. Eso es en ejercicio de clase. Evaluación. En evaluación, pongamos lo siguiente. 1, A. 2, beso. 3, avión. 4, casa. 5, enano. 6, enano. 7 y 8, beso, beso. 9, avión. Y 10, avión. Bien, chicos. Gracias, chicos, por darnos las claves. Ustedes también tomaron nota. Y voy a detener mi grabación por acá.